El Partido de la Revolución Democrática, fundado en 1989, se prepara para un cambio que implicaría la creación de un nuevo emblema y siglas del partido. El dirigente nacional perredista Jesús Zambrano presidirá el acto Compromisos por la Unidad y la Transformación Democrática del PRD. Este lunes en el ex convento de San Hipólito se pondrá sobre la mesa el debate para la transformación del partido en una nueva fuerza socialdemócrata y se prevé que la decisión se apruebe en diciembre en el Congreso Nacional Perredista. Está con nosotros Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos días, Pascal, con el gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre. Bueno, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué resulta importante para los perredistas transformar al partido, cambiar su nombre y su emblema? Bueno, a ver, nomás empezando por esto último, porque efectivamente ha sido el planteamiento de algunos compañeros y sectores del PRD de que la transformación del PRD debe alcanzar y llegar hasta su propio cambio de nombre y de logotipo. Pero este es un asunto que no está decidido, porque hay otros sectores, debo decirlo, muy amplios dentro del PRD que se oponen a que esto suceda, pero más allá de ello, que no deja de ser importante por sí mismo, pero lo más significativo, Pascal, es que el PRD deje atrás todo lo que ha sido esa imagen que lo ha deteriorado, sobre todo después de las divisiones que tuvimos con especialmente la salida, la ruptura de López Obrador hace ya más de 9 años, en 2012, y que pues llevó a que se pensara que Morena, el movimiento que encabeza López Obrador, era la izquierda, la opción de izquierda para el país, y que hoy haya la ilusión, el espejismo de que allí en Palacio Nacional o desde Palacio Nacional gobierna un partido y un hombre de izquierda, cosa que para nosotros, para mí especialmente, es absolutamente falso. Pero el PRD no debiera seguir cargando ni con los mismos viejos discursos, no pocos de ellos de un viejo nacionalismo ya que ha quedado rebasado por el desarrollo de la economía mundial y de las sociedades modernas, sino también por el hecho de que hay visiones estatistas en algunos compañeros, ahora con motivo de la reforma eléctrica particularmente, pues hay quienes dicen, hoy pues el planteamiento de la propuesta de reforma de López Obrador recoge muchos de los postulados del PRD. Yo digo que si los recoge muy mal. Pero entonces tenemos que evolucionar hacia ser una fuerza efectivamente socialdemócrata. Tenemos documentos que no se han modificado desde hace ya casi 10 años, documentos básicos en principios, programas, estrategia, etcétera, y que deben ser revisados y puestos a tono con lo que hoy son las causas de la gente, las nuevas generaciones, todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, el cambio climático, la preocupación por el empleo, los problemas de la seguridad, qué estrategias proponemos para enfrentarla, para todo lo que tiene que ver con el ingreso de las familias, en fin, y con un discurso que nos permite evolucionar hacia ciertamente lo que se conoce genéricamente como una fuerza socialdemócrata, y que tengamos un partido que se abra a la sociedad, que le abra las puertas a nuevos sectores, a nuevos liderazgos, especialmente en estados de la República, casi la mitad, en donde el PRD no alcanzó ni siquiera el 3% en las elecciones del pasado 6 de junio. Y esto es lo principal, cómo enraizamos, cómo nos desarrollamos y cómo estamos a la altura de las nuevas circunstancias. ¿Cuáles serían, Jesús, los errores de los que me hablabas al principio de la respuesta que tendrían que reconocerse en este proceso de transformación? Mira, yo te diría que nosotros durante años permitimos, por ejemplo, que se violara
el estatuto del PRD, que incluso el propio López Obrador, contraviniendo lo que eran las disposiciones del PRD, porque siguen vigentes, de que si alguien hace campaña por otro partido en contra del interés del PRD, eso amerita la cancelación de la militancia. López Obrador la hizo enfrentándonos a nosotros en 2009 por el PT, con el famoso Juanito allá en Iztapalapa, y eran motivos para haberlo expulsado en ese momento. No lo hicimos y dejamos que se fuera corroyendo esta situación, o haber permitido que otros personajes que eran señalados por posibles acciones de corrupción, no se les expulsara del partido en aras de mantener allí la fuerza que tenían, porque tenían alguna presencia territorial. Sí. Y se dejaron de lado todo lo que tiene que ver con la aplicación de nuestra propia legalidad. Se llegaron a postular incluso candidaturas que tan solo porque hubiera sospechas de ellas debíamos haberles evitado que llegaran, como fue el caso de Iguala cuando sucedió lo de Iztapalapa, lo de Ayotzinapa. Oye, Jesús, entonces se nos termina el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte cuándo, digamos, será definitivo el resultado de este proceso de transformación. ¿Cuándo lo conoceremos? Queremos hacer un Congreso Nacional los días 4 y 5 de diciembre. Sí. Ya de hecho hemos arrancado el proceso de revisión y elaboración de los documentos básicos que mencionaba, y vamos a abrir un proceso de elaboración, de discusión, de platicar con intelectuales, con académicos, con especialistas, y en diciembre, principios de diciembre, estaremos terminando el proceso, Pascal. Bueno, ¿tentativamente podría llamarse Partido Socialdemócrata? Podría llamarse tentativamente, u otros planteamos incluso que manteniendo el acrónimo de PRD, sí, Partido de las Reformas Democráticas, por ejemplo, pero porque también ya el concepto de revolución pues ya quedó también atrás, anticuado. Bueno, pues Jesús, vamos a estar pendientes de todos estos trabajos y te agradezco que me hayas tomado la llamada. Al contrario, gracias a ti, ustedes, Pascal. Gracias, muy amable. Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD.